Dani, ¿me escuchás? Ahí te habilité el micrófono. Hola Esteban, hola a todos. ¿Me escuchás? Bueno, tuvimos un inconveniente con la tecnología. A ver, la voy a sacar a Nati, entonces nos queda ahí toda la presentación. A ver, ahí está. Bien, vamos a ver. eh, ¿Me escuchas bien, Esteban? sí, yo te escucho bien. Estamos buscando tu presentación porque la mandaste. Ahí está. Eh, a ver si se ve. Ahí se ve. Sí, la veo perfecto. Bueno, Bien. buenas noches a todas y a todos. Esteban, te voy a pedir, vos vas a ir pasando las diapositivas. Sí, 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 la vamos pasando. No te vamos a Bueno, ver porque, bueno, no hubo ese inconveniente, pero se te escucha bien, se te escucha muy bien. bueno. Eh, te- Nata- Natalia, bueno, habló, no sé si pudiste entrar antes, pero bueno, ella comentó todo lo que viene realizando con su proyecto y el tema nos comentó un poco de la fauna histícola. Y bueno, a todos les presento a Daniela Montagnini. Ella es ingeniera en recursos hídricos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional de Central, y también es docente de hidráulica fluvial y integra el equipo de investigación en hidráulica e ingeniería fluvial. Así que Dani, te escuchamos, más o menos tu presentación. Bueno, gracias Esteban. Yo te voy a ir indicando cuando necesito que cambies la diapo. Dale, dale. Bueno, rápidamente, para que tengamos en cuenta la definición espacial del ciclo del agua, el agua no es solamente la que vemos en los ríos y en las lagunas, también tenemos agua atmosférica y agua subterránea. Siguiente, por favor. Que viene de la cuenca, y la cuenca es todo el territorio que por cuestión de pendiente topográfica envía el agua hacia un curso de agua a través del cual llega hasta su nivel de base, que puede ser otro río, el mar o una laguna endorreica. En este caso estamos viendo la cuenca del Río de la Plata, formada por tres grandes ríos, el Paraguay, el Paraná y el Uruguay. El Paraná recibe sus aguas del Paraguay cerca de la localidad de Corrientes, un poco al norte, en Paso de la Patria, como nombraba Nati, y el Uruguay se junta con el Paraná inferior para formar el Río de la Plata. Es una cuenca muy vasta que ocupa gran parte del territorio de América Latina y involucra a los países de Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina. Siguiente. Siguiente. Allí vemos la red de drenaje de los cursos principales. Cada uno de los ríos nombrados recibe aguas de muchos cursos de distinta jerarquía. Siguiente, por favor. Sí, Anterior. tiene un pequeño retraso, pero va. La anterior. 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 Allí en el Ahí. cuadro que se ve abajo y a la izquierda están viendo la superficie total de la cuenca del Río de la Plata. Estamos hablando de 3 millones de kilómetros cuadrados repartidos en los cursos principales, Paraná, Paraguay, Uruguay y la cuenca propia del Río de la Plata, que en superficie sería la más pequeñita porque es el tramo drenado por los cursos de provincia de Buenos Aires y algunos cursitos menores del Uruguay. Siguiente. Siguiente. Allí en territorio argentino vemos las distintas unidades territoriales, las provincias. Siguiente. Y en la misma definición espacial
Cada punto que ven allí es una de las centrales hidroeléctricas operativas o en proyecto en los territorios políticos involucrados. Ahí en la imagen hay 50, no todas son operativas, algunas están en proyecto, y hay muchas más en territorio brasilero que no están en este dibujo, en los afluentes del Alto Paraná. En el río Iguazú solamente, en territorio brasilero, hay 12 centrales hidroeléctricas. Para que se dé una idea, acá en el dibujito que estamos viendo, hay solamente dibujadas 4. Siguiente. ¿Cómo vemos los hidráulicos, hidrólogos y los físicos y los geógrafos al territorio? Para trabajar con esta escala territorial tan grande, usamos imágenes satelitales. En esta de abril del 2003, un momento bisagra para los recursos hídricos en Santa Fe por la inundación del Salado, vemos en azul los grandes cuerpos de agua. El Salado, por ejemplo, sobre la izquierda de la imagen, es esa cinta negra con su planicie de inundación inundada. El complejo de lagunas en el centro, que termina en la laguna Setúbal, bien ancho también, y el río Paraná en una condición de aguas medias yendo a altas, con todos sus cursos activados, con las lagunas en interfluvio, con agua y con el curso principal a cauce lleno y un poco más. Siguiente. Otra imagen para nosotros también bisagra, la de la inundación de 1982-83, el evento más largo del que se tenga registro. Todo lo que es color turquesa es agua, los cuerpos lagunares ya no se ven, la planicie de inundación está completamente cubierta por agua. Siguiente. Y de esa definición espacial tan saturada de agua, nos vamos a una condición de flujo encauzado para empezar a afinar la vista sobre qué vemos cuando vemos el río y cuando vemos la cuenca. Lo que se ve en azul son los cuerpos de agua, permanentes o semipermanentes, pero también muchos de ellos están conectados al curso principal del Paraná, y muchos otros, como las lagunas, pueden estar conectadas o no de acuerdo a la condición hidrométrica del río. Si el río está alto, como la imagen anterior, toda la llanura está inundada y toda la llanura está cubierta por agua. Si el río fluye encauzado, tenemos una imagen de este tipo. Y otro elemento fundamental es la planicie de inundación que Natalia mencionó, que es ese ambiente que el río construye, es parte constitutiva del río, y es todo el territorio aledaño que el río utiliza cuando crece. En las planicies distinguimos la proximal, que es la que está inmediatamente junto a los cursos de agua, y la planicie de inundación distal, que es toda esa zona de agua que a priori consideramos que no está vinculada con el río, no los hidrólogos, la comunidad en general, pero es parte del río. Se inunda estacionalmente cuando el río necesita distribuir el agua en esos ambientes. Siguiente, por favor. Bueno, el río Paraná en su tramo medio, estamos hablando de territorio de varias provincias y naciones. En el norte, el eje que forman las ciudades de Resistencia y Corrientes. En el sur, las ciudades de Santa Fe y Paraná. Siguiente, por favor. En esta imagen ya empezamos a notar elementos constitutivos. Bordeado en azul, el curso principal del río. Siguiente. Marcado en amarillo, el contorno que delimita la planicie de inundación. Ahí ya el río multiplicó varias veces la superficie afectada. Siguiente. Nos acercamos un poco más y podemos notar otro elemento geomorfológico que son las islas, también un ambiente que puede estar cubierto por agua en aguas altas o puede estar emergido en aguas bajas. Siguiente. Siguiente. Ahí tenemos marcados los elementos para un tramo de más cercanía. Todo lo que está dentro de las líneas amarillas es planicie de inundación, proximal y distal. Ese ambiente es ambiente constitutivo del río. Siguiente.
La planicie de inundación es un ambiente que el río necesita tener disponible para sostener la enorme cantidad de ecosistemas de los que hablan Natalia y va a hablar Luis seguramente, con una riqueza de flora y fauna y de producción humana que están en un equilibrio muy delicado. Es decir, el río necesita de ese espacio y las especies que habitan ese espacio necesitan del río. Y se van adaptando a las condiciones del río porque son especies desarrolladas para eso en ese lugar. ¿Qué pasa cuando el agua se retira de estos ambientes con una bajante extraordinaria como la que estamos viviendo? Vamos a ver algunas imágenes producidas por dos profesionales del Instituto Nacional del Agua, el licenciado Calvi y el doctor Giordano, con tratamiento de imágenes Sentinel entre las secciones de Corrientes y San Nicolás, para detectar cambios y visibilizar la gravedad de esta situación. Siguiente. Este es el lignigrama. ¿Qué es el lignigrama? Es la curva que une los puntos de alturas diarias del río. Esta es una herramienta fundamental para los hidráulicos e hidrólogos. En el eje horizontal tienen fechas, en días, y en el eje vertical tenemos alturas medidas en un puerto o en una estación de medición. Para este caso es de la localidad de Corrientes, que para nosotros es importante porque es la entrada al tramo medio, es un lugar donde el río tiene sección única, por lo tanto es una sección de estudio y medición desde principios del siglo pasado. Ahí estamos viendo una fuerte bajante durante el año pasado, con un leve repunte, suben las alturas, la línea violeta, en el verano, y la bajante abrupta que termina con las lecturas que estamos teniendo ahora. Siguiente. Este es todo el tramo que estudian estos profesionales. Van a ver en esta y en las siguientes imágenes, en color azul, los cuerpos permanentes de agua. Y en color amarillo van a ver manchas a lo largo del recorrido, que son lugares que tenían agua en abril del 2019, año pasado, y que en este ciclo de bajante, según vimos en el lignigrama, han quedado emergidas, han quedado en seco. Siguiente. Siguiente. Esta. Perfecto. Esta es una imagen de satélite de detalle. Ahí se ve, elegí esta porque justamente se ve muy claramente lo verde oscuro que es planicie de inundación, todo lo que ven a la derecha como en recortes pequeñitos es tierra laboreada, en azul el curso principal y lagunas sobre la izquierda. Siguiente, por favor. Acá estamos hablando de un tramo, para que se ubique, entre el eje Santa Fe-Paraná y la localidad de Victoria en Entre Ríos. Estamos evaluando aquí la retracción de los sistemas de lagunas, Coronda y Laguna Victoria. Siguiente, por favor. Todo lo que es amarillo es condición inundada por el río cuando el río está crecido. Lo que ven en azul era lo que tenía agua en abril del 2019, y lo que ven en amarillo es lo que tenía agua y ahora está en seco. Es decir, sobre una imagen actual, ese es mi perro, sepan disculpar, sobre una imagen actual se ha evaluado comparativamente lo que el río ha abandonado por la bajante. Como verán, muchos de esos cuerpos de agua... ¿Se escucha, Esteban? Momento. Silencio. Lo que se ve en amarillo, disculpen, es lo que hoy está emergido, y como verán son cuerpos de agua muy distales, o sea, es planicie aluvial alejada del curso principal. Pero esos cuerpos de agua son los que sostienen la biota de todo este ambiente y le dan la riqueza y el valor como humedal que debemos preservar. Siguiente. Otra imagen de la misma naturaleza, con el mismo tratamiento. Esta está ubicada en el tramo entre Rosario Victoria y la localidad de San Nicolás, aproximadamente de norte a sur.
Lo mismo, acá se nota la grave retracción de todos los ambientes palustres del delta del Paraná. Siguiente. En amarillo, todos los espacios abandonados por el agua durante la bajante, lo cual indica que, bueno, el agua se concentra en superficies mucho más pequeñas, y junto con el agua, todas las especies que viven en el agua. Siguiente. Siguiente. Vamos a hacer un poco de historia. Este es un lignigrama también. En el eje horizontal tienen fechas. Las fechas inician el 4 de diciembre de 1904 y termina en mayo del 2020, que no alcanzó a verse. Lo que está en el eje vertical son las alturas hidrométricas leídas en la estación del puerto de Santa Fe. Estamos hablando de 115 años de registro. Cada punto azul es una lectura que una persona ha tomado en una regla que está sumergida en el río, escalas hidrométricas. Estamos hablando de más de un siglo de registro continuado y homogéneo, que nos permite ver cómo se comporta el Paraná. El puerto de Santa Fe es un puerto dentro del sistema Paraná. Lignigramas con esta extensión se pueden encontrar en otras estaciones del río Paraná, en Corrientes, por ejemplo, y en la ciudad de Paraná, por ejemplo. ¿Qué vemos acá? De principios del siglo XX hasta 1970 se encuentran una banda de oscilación de las alturas del río que van desde valores de menos 1 metro hasta más 7,80 metros. Hay una raya verde que está más o menos a principios de 1971, y de ahí en adelante los niveles diarios se ven en una nube con un envolvente superior y un envolvente inferior que está muy por encima que los 70 años previos. ¿Qué pasó para que se dé este comportamiento? Entraron en operación las centrales hidroeléctricas en territorio brasilero y argentino por Yacyretá. Estamos hablando del río Paraná. ¿Qué hacen las centrales hidroeléctricas? Como necesitan erogar caudales todo el tiempo, porque se construyen para producir energía, nunca van a permitir, por eso tienen un embalse, que el río llegue a niveles muy mínimos. Por lo tanto, cuenca abajo se produce una regulación de los valores mínimos del río, tanto en altura como en caudal, que es la que se ve en esta gráfica. De 1970 a la fecha, los últimos 50 años, es verdad, esta es la bajante más fuerte que hemos tenido, pero está en el orden de las bajantes naturales que se registraban antes de la operatoria de las hidroeléctricas. La altura mínima del primer periodo la altura media era de 2,94 metros, es la raya roja horizontal que se ve sobre la izquierda. De 1970 en adelante, la altura o los niveles medios del río en el puerto de Santa Fe están en 3,75 metros, es decir, casi 1 metro más. Es decir, tenemos regulados los valores medios. Siguiente, por favor. Los hidráulicos estamos acostumbrados, y los hidrólogos, a mirar los valores extremos de máxima, porque en general son los que creemos más nos afectan como comunidad humana. Ahí marqué en rojo algunas de las grandes crecidas del Paraná. En ese óvalo grande, 1983, 1992, 1998, las grandes crecidas del Paraná, muy cercanas en el tiempo. Luego, un poco separada, la de 2016. ¿Qué pasaba antes de 1970? Había máximos, muchos del orden o superiores que las del ciclo 1980-1990, y nos permite ver que el Paraná tiene un funcionamiento de ciclos alternados de grandes crecidas y de crecidas medias. Este ciclo del Paraná suele durar 3 décadas, 2 décadas aproximadamente.
claramente pueden ver que la de las inundaciones de 1983, 1992 y 1998 fue un ciclo húmedo de 30 años aproximadamente. Luego entramos en un ciclo seco, por eso los valores máximos están muy por debajo de aquellos. Esta alternancia, si se van hacia atrás en el tiempo, también van a ver un ciclo de valores bajos desde la década del 30 hasta la década del 70 aproximadamente. Siguiente. Ahí empezamos a ver los valores mínimos, los que sucedían cuando el Paraná no estaba regulado y estaban en el puerto de Santa Fe en el orden de menos 1 metro. A la actualidad llegamos con el valor celeste, que está sobre el final, el último punto de registro, estamos en una lectura hidrométrica de más 0,80, es decir, 2 metros por encima del mínimo histórico registrado en el Paraná. Las fotografías que habrán visto, que estuvimos viendo durante estos tiempos, son todas de la década del 70, de la última bajante que habíamos registrado, 1971, donde el valor mínimo andaba en el orden de 1 metro, 1,20 metros, no recuerdo exactamente el valor. Siguiente, por favor. En esta gráfica se ven los niveles mínimos anuales del río Paraná. Cada barra celeste corresponde a un valor mínimo de 1 año, también para la serie completa, desde 1905 hasta 2020. Los valores, está marcada con una línea horizontal negra, la altura de 1 metro, siempre en el puerto de Santa Fe. Fíjense que en los últimos 50 años, siempre el río tuvo valor mínimo en el año por arriba de 1 metro. Esta es la primera vez desde 1971 en que bajamos de 1 metro, pero se ve claramente el efecto de regulación que decíamos antes. Siguiente. Ya que hablamos de las hidroeléctricas brasileras, tomé del ingeniero Juan Borús de Lina esta gráfica donde se muestra el volumen útil que pueden almacenar los embalses de las hidroeléctricas en territorio brasilero. La raya horizontal de arriba es 100% de volumen acumulado. Estamos hablando de 130.000 hectómetros cúbicos de agua que se puede almacenar en el conjunto de los embalses del Paraná en territorio brasilero. El eje horizontal inferior sería todos los embalses vacíos. En este entorno deben operar las hidroeléctricas. Claramente nunca están todos los embalses vacíos porque necesitan producir hidroelectricidad. Esa bajante abrupta que están viendo corresponde con el periodo donde se hizo en Brasil el Mundial y los Juegos Olímpicos. Por eso, por la gran producción de energía hidroeléctrica, los embalses tuvieron que dejar erogar mayor caudal que en el resto del siglo. En la actualidad, por ejemplo, el efecto de la pandemia con una reducción de la actividad económica brasilera significa que están pudiendo almacenar volumen, pero están en el orden del 65% del volumen total que podrían acumular. Siguiente. Bueno, pronósticos. No me voy a poner a hablar de números porque es aburridísimo. Después si quieren les puedo compartir el link para que cada uno que tenga interés pueda acceder al sitio de pronósticos, que es trabajo del Instituto Nacional del Agua. Los pronósticos se elaboran a corto, mediano y a largo plazo, y se utilizan para ello toda la red de mediciones que se tiene en el país, modelos matemáticos que se alimentan de esas series de datos, tan largas o menos como las que he mostrado, de las condiciones meteorológicas a escala de cuenca, y de imágenes satelitales. Siguiente. ¿Qué estamos viviendo y qué esperamos a mediano plazo? En el verano pasado no hubo lluvias importantes en el Pantanal. El Pantanal es la cuenca media alta del río Paraguay. Por lo tanto, el río Paraguay no va a tener su crecida ordinaria de este invierno. Tampoco se han registrado lluvias en la cuenca del Iguazú. Por lo tanto, el Iguazú no va a mandar esos impulsos de grandes caudales en poco tiempo a los que nos tiene acostumbrados, que a los que nos preocupan las inundaciones
estamos siempre atentos a esa entrada de un volumen extraordinario de agua del Paraguay. Para hablar de caudales, no puse los números, el caudal medio del río Paraná, en el tramo medio, en el periodo 1905 a 1970 fue de 16.200 metros cúbicos por segundo. De 1970 a la actualidad sube el caudal medio del Paraná a 19.300. De esos caudales, el Iguazú aporta un caudal medio de 1.200 metros cúbicos. Es decir, un Iguazú es la 10ª parte de un río Paraná. Pero como la cuenca es pequeña y concentrada, y las lluvias también son concentradas, hace aportes episódicos muy intensos de agua al Paraná medio. En este momento el río Iguazú tuvo durante el mes de mayo un caudal medio de 240 metros cúbicos por segundo, es decir, la 6ª parte del caudal medio natural. Segundito. Pronóstico de que esta condición de caudales bajos duraría hasta fines del próximo verano. ¿Por qué? Porque no se esperan precipitaciones en un pronóstico a 3 meses importantes, los inviernos en general son secos, y toda esta condición antecedente de la cuenca significa que una vez que empiece a llover, debe empezar a recuperarse el nivel de agua que está faltando en planicies aluviales, en la cuenca más alejada, para que finalmente se registre un incremento del agua excedente, que es la que escurre por los ríos. El régimen del Paraná, como lo hemos visto, tiene fluctuaciones hidrométricas de frecuencia y estacionalidad largas, es decir, que no sería tan anormal, por lo que hablábamos de los ciclos treintañales, que sigamos en una fase de seca, hablando a mediano plazo, hablando de varios años. Se habla mucho de deforestación también, y es real. Las grandes inundaciones que veíamos en el periodo 1980, 1990, 2000, ya se atribuía al cambio de uso de suelo. La deforestación ha sido concentrada en la década del 80 y 90 y se ha mantenido, con lo cual el suelo expuesto a los meteorismos va perdiendo calidad, va perdiendo capacidad de infiltración, y por lo tanto es más el volumen de agua que llega a los ríos. Sin embargo, bueno, esta seca que tenemos ahora, o esta baja, no estaría asociado a aquello, porque la condición de deforestación se hizo y se mantuvo. Tendríamos que ver qué está pasando con el volumen de agua que no se está pudiendo retener en la floresta, en las especies vegetales, que al no poder retenerse no puede evapotranspirar hacia la atmósfera, y qué desbalance de humedad a nivel de cuenca y de todo el ciclo hidrológico estaría produciendo esto. Evidentemente la bajante se refería más a un efecto climático que a la deforestación, pero tampoco los climatólogos, que son los que saben, no es mi especialidad, declaran que esto sea una condición instalada de niño o de niña. Hay una alteración meteorológica sin duda, pero no podemos atribuirlo a un fenómeno de largo plazo necesariamente. Las bajantes extremas, ya los especialistas lo saben y lo van a aclarar seguramente Luis, producen estrés en la vegetación, aparecen nuevos bancos en los cursos de agua, cambia la morfología de las islas, se desarrollan diferenciadamente microorganismos que en condiciones de aguas medias y altas no están, producen mortandad de peces porque se reduce la calidad de agua, hay menor disponibilidad de conexión entre cuerpos de agua, por lo tanto, como decía Natalia, quedan las especies aisladas y se reduce el tamaño medio de las especies. Hay menor disponibilidad de pasturas en islas y planicies de inundación, que hoy por hoy es un problema porque por la expansión de la frontera agrícola, la ganadería se ha trasladado a los ambientes de llanura de inundación, generando un impacto aparte que en 1980 o 1970 no teníamos. Y bueno, se incrementa el riesgo de incendios, de pasturas, y se produce un muy alto impacto en los humedales, especialmente del Iberá y del Delta del Paraná, sobre todo estos últimos porque
tiene muy poco gradiente topográfico. Entonces, una pequeña variación del nivel de agua modifica drásticamente la superficie de terreno alcanzado por el agua. Siguiente. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Ahora ya voy a ir mezclando algunos puntos de vista personales. Entiendo que como la cuenca es una unidad territorial tan compleja y tan grande como es en este caso, la autoridad de cuenca debería trabajar para combinar las voluntades de las administraciones de los distintos países. Se habla mucho de comité de crisis. A mí me parece que no corresponde hablar de comité de crisis, porque se requiere de un trabajo y una organización permanente de cómo cuidar estos recursos que permitan nuestra vida. Otra cuestión inherente a los recursos hídricos es mantener permanente y continuamente los sistemas de medición de los ríos. El gráfico de 115 años, bueno, es una evidencia del valor que tiene para las comunidades conocer los ríos. ¿Qué pasa con las tomas de agua? Se debe garantizar la calidad del recurso para no enfermar a las poblaciones. Perdón. Independientemente de la condición de la bajante. Se podría administrar la restricción de la quema de las planicies de inundación. Implementar los análisis de calidad de agua en los sectores alejados de las tomas, porque en general las ciudades y los establecimientos industriales arrojan efluentes lejos de las tomas. Son zonas que generalmente no se miden. Y los 130.000 hectómetros cúbicos de capacidad de almacenamiento de los envases brasileros nos ponen a pensar que ellos tienen volumen acumulado de agua y nosotros no tenemos pensado una estrategia para gestión del agua en las bajantes. Prohibición total de la pesca, excepto de la de subsistencia, y prohibición permanente de la exportación de peces. En lo personal creo que son dos medidas que tenemos que empezar a hablar. Para mantener la calidad del recurso y para garantizar que las comunidades sigan viviendo de la pesca. Siguiente. Toma agua, Dani, te esperamos. Gracias, Esteban. Se me fue la voz. Bueno, el ingeniero Villauría comentaba ayer que ya se han mantenido reuniones vía Cancillería para garantizar un incremento de los caudales erogados en Itaipú, que en este momento está erogando 6.000 metros cúbicos por segundo, y se ha programado una erogación de caudales de mínima que nos estarían llegando para los días siguientes. Bueno, esto sería un ejemplo de gestión de un comité de crisis. Yo entiendo que este tipo de comunicación debe ser permanente. Siguiente. Y finalmente, monitoreo y predicciones. ¿A quién le corresponde este trabajo? Sin duda a los organismos estatales. A nosotros como población civil nos corresponde trabajar y bregar para que los organismos del Estado sigan haciendo este trabajo y mejoren en su calidad y en la articulación entre ellos. Los 6 primeros, bueno, son los que tienen a su cargo la medición de los recursos hídricos y el diseño de las políticas de aprovechamiento y de control de calidad y cantidad de los recursos hídricos. No son pocos, es un privilegio tener todos estos institutos. Algunos de ellos se los ha prácticamente asesinado, como la Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables. Una institución señera que durante más de medio siglo ha llevado registro y control de nuestros ríos, y durante las décadas del 90 en adelante
se la ha dejado prácticamente a punto de morir. Estas instituciones hacen soberanía y producen conocimiento. Otras que colaboran, las administradoras del agua, nacionales y provinciales, los organismos provinciales técnicos de gobierno, por ejemplo, Santa Fe, lo que ha sido la Secretaría de Recursos Hídricos y deberá seguir siendo, y las universidades nacionales y los grupos de investigadores de hidrología hidráulica, más los institutos de CONICET. Hay material humano, hay una producción de conocimiento que debe ser en red, y se debe garantizar el acceso a la información pública. Todos debemos poder conocer la información que producen y el conocimiento que generan estas instituciones. Y en la medida que lo conozcamos, como decía Natalia, vamos a seguir todos a defenderlo y a exigir más calidad. Todo esto se articula en políticas públicas que debemos dar y exigir no solo a Argentina, sino a los territorios vecinos, porque la cuenca para nosotros, los hidráulicos, es la unidad territorial. Bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, toma ahora agua tranquila, Gracias. descansa un poco. La verdad que muy buena la presentación, muy completa. Vamos a ver después las preguntas que tienen planteado. Les repito, porque acá me estaban diciendo que lo diga de nuevo. Pueden hacer las preguntas donde dice chat. Nosotros al final las vamos a leer y vamos a hacer una pequeña puesta en común de todo. La verdad que anoté muchas cosas como para consultarte, pero vamos a hablarlo al final, entonces ya lo podemos ver a Luis, porque incluso me interesó un dato de que eso que planteaste en algún momento, de que podríamos tener esta bajante hasta el próximo verano, una cosa así. Así que bueno, pero eso lo vamos a hablar al final, si te parece, Dani. Perfecto. Voy a tomar agua. Está bien. Le damos la bienvenida a Luis. Yo ahora lo voy a poner en pantalla.